con mi pelota, mi pelota. Yo quiero jugar contigo. ¡No! ¿Por qué? Porque esto es para niños mayores como yo. Pero yo quiero jugar. ¡No! Sí, ¡No! dame, ¡No! sí. ¡No! ¡Ay, ahí está! No, ¿qué hiciste? ¿Quieres jugar? Alcánzalo. Bueno, dámelo, ¡ah, qué malo! ¡Alcánzalo! No puedo. Yo sé que no puedes, no puedes, porque eres pequeña. Eres malo, No, malo. yo no soy malo. Eres muy malo. No, sí, ya verás. Hoy sí que ¡Tan chiquita! ¿Pero qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Eres muy malo, no quiere que juegue con él. Pelucón, ¿y qué ha pasado hoy contigo, Pelucón? Si tú eres el alumno ejemplar de la escuela dominical, el estudioso, el niño que obedece, el niño que está siempre atento. ¿Y hoy qué te pasó? Diles, ¿qué pasó? Y que no quiere que juegue con él. Malo. Lo que pasa es que yo estaba jugando porque con un juego que es solo para los niños mayores y no para los menores. Ay, pero Gris quería compartir contigo el juego. Es normal que ella quiera compartir contigo. No, lo que pasa es que solo los mayores podemos jugar porque los mayores somos más importantes. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Si Dios nos dice en su palabra que todos somos iguales para Él, no hay mayor ni menor. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Pues mira, exactamente no dice que, que el mayor tenga que comportarse como tú te has comportado hoy, ni la menor tenga que comportarse como se comportó hoy Gris. Pero Dios nos habla. ¿Te acuerdas de los profetas mayores? Sí, por eso es de que yo sé que existen los mayores y que somos más importantes. Ay, pero es que lo que pasa es que tú todavía no has escuchado a los profetas menores. ¿Existen los profetas menores? Ah, que sí. ¿Sí, Cris? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya viste que sí existe? ¿Quieres aprender? ¿Quieren aprender? Sí. ¿Más de Sí, ello? sí. Pues entonces vamos a aprender más. Vamos, pues. Pero antes tienen que pedirse disculpas los dos, porque así no se puede hacer. A Dios no le gusta que estemos en peleas. Sí, en el pueblo de Israel, con Egipto y todas esas historias andaron con muchos pleitos, muchas peleas, y ustedes también quieren vivir lo mismo. No, entonces, ¿qué tienes que decir, Pelucón, a Gris? Gris, lo siento, pero alcánzalo y juega. Pelucón, hoy sí no te estás portando nada bien. ¿Qué es eso? A ver, de Ya. corazón, con amor, como dice la palabra. Bueno, Gris, te voy a compartir mi juguete. Sí. Y perdóname, ¿sí? Sí. Ya. Gris, ¿qué tienes que decir al Pelucón? Porque casi te le sacas las greñas. Pero es que él empieza. Claro, yo entiendo. Pero, ¿qué dice Papá Dios? Tenemos que pedir perdón. Bueno, Perdóname, Pelucón, por haberte jalado el pelito. a la próxima le jalas más duro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los libros de la ley, llamados Pentateuco también, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel.
Pues hoy vamos a hablar entre la diferencia de los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son la cantidad de libros que hay, son más grandes, y los profetas menores son los que son los más pequeñitos. Y pues bueno, con ello vamos a entrar, esto solamente es una introducción, con ello vamos a entrar a decirles y explicarles cada librito, cada libro de lo que Dios tenga preparado para nosotros, ¿vale? Estén atentos y continuamos. Oseas. El libro de Oseas habla sobre el profeta Oseas. Dios utilizó al profeta Oseas para poder salvar a su pueblo, porque el pueblo de Israel siempre andaba en desobediencias. ¿Y qué pasó? Dios dijo, ya sé, voy a utilizar a Oseas y voy a hacer que se case con una mujer. Y Oseas, con la obediencia que tenía a Dios, se casó con una mujer, pero ella era una mujer que era muy infiel. Siempre se iba y hacía cosas que no le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque se iba con otro hombre que no era su esposo, Oseas. Entonces Dios hizo hablar a Oseas como era su profeta y le dijo, así como tu esposa se está comportando delante de ti, así se comporta mi pueblo Israel. Me es infiel, no me busca, no me ama. Pero Dios puso en el corazón de Oseas permanecer fiel y ayudarle a su esposa. Cada vez que su esposa se iba y hacía cosas que no le agradaban a Dios, Oseas iba y la recogía con amor y amaba a su esposa aún más y la apreciaba aún más. Y Dios puso en el corazón de Oseas de decir eso al pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios aún así seguía amando al pueblo de Israel, seguía siendo fiel al pueblo de Israel. Y eso es lo que relata la historia de Oseas. Y eso y más, y seguimos aprendiendo, chicos. Joel fue un profeta llamado por Dios y su nombre significaba Jehová es Dios. Y él profetizó en Judá. Dos cosas que podemos ver en el libro es el llamado a la obediencia y la restauración de su pueblo. Y una de las cosas más importantes que profetizó Joel fue que Jehová le dijo de que iba a mandar su derramamiento de espíritu sobre niños, jóvenes y ancianos. Ellos verían visiones y tendrían sueños. Amós es uno de los libros de los profetas menores y algo de lo que es impresionante es que Amós, él era un campesino. Imagínense ustedes, ¿saben qué es un campesino? Sí, un campesino es de las personas que trabajan en la tierra, que trabajan para cultivar, que trabajan con los animalitos así fuera de la ciudad. Normalmente a ellos nosotros les llamamos campesinos. ¿Y saben qué es lo impresionante de Amós? Que Amós, Dios lo llamó para ser profeta estando cuidando a las vaquitas. Dice que él estaba detrás de un ganado cuando el Señor lo llama. Y lo llama para profetizar. Y dice que él era tan humilde que él no se creía un profeta, sino que él decía que él era un campesino. Así se reconocía él. Pero el Señor lo llama a profetizar y el Señor lo llama para decirle al pueblo de Israel, pero él vivía en Tecoa y a él lo mandan hacia el norte del país, hacia la parte de Israel para que él vaya a profetizar. Y cuando él está en ese lugar, pues él empieza a decirle al pueblo acerca del juicio que Dios les puede mandar por la desobediencia que ellos están teniendo. Pero cuando Amós llega hacia ese lugar, él se da cuenta de la injusticia, de cómo la gente con dinero, cómo la gente con poder está aprovechándose de todos los pobres y de toda la gente que tenía necesidad. Y entonces Amós viene y empieza a salir a las calles y empieza a hablarles a todos acerca como que a denunciar todo esto que está pasando, a decir que la gente pueda darse cuenta que se están aprovechando de ellos. Pero Amós, de parte de Dios, empieza a predicarles a todas las personas, a decirles que tienen que haber justicia en ese lugar, porque si no habrá un juicio contra ellos. Y entonces Amós viene y les dice al pueblo de que el Señor los castigará, pero también después él profetiza acerca de la reconstrucción acerca del pueblo.
y este es Amós. Abdías. El profeta Abdías fue llamado por Dios y su significado significa siervo de Dios. En ello podemos encontrar cómo Dios utilizó a Abdías para el pueblo de Edom. ¿Sí conocen algunos del pueblo de Edom? ¿No? Pues bueno, hoy les voy a explicar un poquito, pero antes de eso, les cuento que el libro de Abdías es un libro pequeñito, de un solo capítulo y 21 versículos. Sí que es pequeñito, ¿cierto? Pues entonces ahora les voy a entrar con un poquito la historia de Abdías. Abdías, el profeta, Dios lo utilizó para hablar al pueblo de Edom. ¿Y de dónde sale el pueblo de Edom? Porque casi siempre Dios habla al pueblo de Israel, pero en este caso, Isaac, que fue el papá de Jacob y de Esaú, pues Dios utilizó en ese momento, en ese tiempo, en aquella época, Esaú se llamaba así, pero después cuando Esaú se fue a vivir a otra ciudad, donde se llamaba la ciudad de los israelitas, pues entonces ahí fue cambiado su nombre por Edom. Edom, el significado de Edom es el color rojo. Pues bueno, en ello podemos ver cómo Edom, el pueblo de Edom, no amaba al pueblo de Israel. Siempre se andaba burlando. Cuando el pueblo de Israel iba en cautiverio o iba en, en esclavar, eran esclavos por otros reyes, pues el pueblo de Edom siempre andaba contento, se alegraba, porque no le gustaba que el pueblo de Israel esté de victoria en victoria. Pues ese es el pequeño capítulo de Abdías que habla más de la historia de Edom y cómo Dios utiliza a Abdías para poder hablar al pueblo de Edom. Con eso y mucho más seguiremos aprendiendo. Jonás, uno de los profetas más famosos por las historias que hemos escuchado. Jonás fue uno de los profetas rebeldes que no quería escuchar la voz de Dios, pero aún así Dios lo llamó para que fuera a predicar fuera de Israel y fue a la ciudad de Nínive, y esto nos enseña a que donde quiera que vayamos no podemos escondernos ni desobedecer el llamado de Dios. Con esta historia, niños, nos podemos dar cuenta lo que le pasó a Jonás. Vino un gran pez enorme y se lo tragó. Pobre Jonás, quedó atrapado 3 días. Empezó a orar y ahí se arrepintió y vio lo que el Señor quería de él. Así que el Señor tan bueno lo sacó del pez, pero él fue a predicar a Nínive, donde todos se arrepintieron y fue mucha bendición para ese pueblo. Y aprendió Jonás a no irse lejos, porque donde quiera que estemos, Dios siempre nos hallará. Miqueas es uno de los profetas donde nosotros podemos ver que él le habla al pueblo de Israel. Él es mandado para que pueda darle juicio, darle la profecía hacia Israel. Pero una de las cosas más importantes que nosotros podemos ver en Miqueas es que él profetiza sobre el reinado de Dios sobre esta tierra. Él es uno de los que profetiza sobre la venida de nuestro Salvador. Imagínense ustedes, él profetiza cuando llega Jesús, o dónde era que él iba a nacer. Y es algo muy impresionante ver a Miqueas, cómo él hace todo esto, cómo él profetiza. Pero más adelante también él empieza a hablar acerca de cómo la corrupción había en ese lugar, cómo él se empieza a dar cuenta cómo en Israel, cómo la gente que tenía mucho dinero quería aprovecharse de la gente pobre. Y entonces él empieza a decirle al pueblo, a profetizarle que tienen que arrepentirse, pero también les habla acerca de la misericordia de Dios. Y este es Miqueas. Ahora sí entendieron, chicos, por qué hay los profetas mayores y menores. Pelucón, ¿cómo te quedó el ojo? Ya, ahora sí entendí que no por ser mayor soy más importante. Ah, viste, es que normalmente Dios a
través de su palabra nos enseña que todos somos importantes. Y en los libros de la Biblia habla que cada uno de los profetas que Dios utilizó fue importante. ¿Vieron el profeta Jonás? Que no quiso obedecer, pero también fue importante, ¿cierto, Gris? ¿Qué te pareció la historia? Muy interesante la historia. Y también lo que hemos aprendido de la Biblia. Sí. Pues muchachos, chicos, preciosos, bellos y hermosos, los invitamos todos los domingos a las 4 de la tarde a ver cada día más, a aprender cada día más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No se olviden. Y yo quiero seguir aprendiendo de los profetas menores, porque usted me había dicho que eran 12, pero solo 6 escuché. Pues ¿qué es eso? Lo que pasa es de que en este momento les he enseñado solo 6, porque siempre es bueno quedarse un poco en el suspenso. Wow. Hay más, Gris, hay más, Pelucón. De verdad. Pero eso lo vamos a aprender para el domingo que viene. ¿Qué les parece? Sí. Estén atentos, porque todo lo que estamos aprendiendo después lo vamos a hacer preguntas. Wow, yo sí quiero aprender. Yo ¿Y tú, también. Gris? Sí, yo quiero aprender mucho, mucho. Yo quiero aprender. Qué entonces. bueno, chicos, entonces están invitados todos los domingos a las 4 de la tarde a aprender más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Los quiero mucho, chicos, y cuídense, Bueno. cuídense mucho. Vamos a entrar en oración, ¿qué les parece? A ver, venga. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que hemos aprendido, Señor, de los 6 profetas, Señor, menores. Aún hay más que aprender. Señor Padre, te pido, Señor, que tu sabiduría, Señor, toque nuestras vidas, Señor, que el amor tuyo nos haga reflexionar, Señor, para ser siempre obedientes a tu voz, Señor, y ser utilizados, Señor, como estos profetas fueron utilizados, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Bendice a cada niño que esté viendo en este momento, Señor, este video. Guárdalos con tu amor, Señor, donde ellos estén, Señor, las situaciones que ellos estén pasando, Señor. No lo sabemos, Padre, pero tú sí conoces sus corazones y sus familias. Te pido que tú los guardes y los cuides con tu amor, papá. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Somos más que Vencedores. ¡Woohoo! Siempre brillará. Tu favor me sostendrá. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque todo el mundo me deje,